Sí, profe. Dale. Perfecto. Bueno, vamos a estar viendo entonces hoy métricas de software y voy a abrir la pregunta a ver qué conocen ustedes, si ya vieron en otras materias, en sus trabajos o de nada, de la vida, digamos, no necesariamente una métrica de software, sino es un concepto que se puede aplicar a cualquier cosa. ¿Quién se anima a ver a dar una definición de métrica? Y es un término muy usado Es últimamente. como una unidad que se usa de referencia para comparar con otros elementos. Muy bien, va por ahí. ¿Alguien lo utiliza en sus trabajos? ¿Utilizan métricas? ¿Les exigen que tengan métricas para sus trabajos? O sea, no es una exigencia, pero solemos tener para medir cómo rinde el producto. A ver qué ejemplo podés dar de una métrica que utilicen. No, más que nada a través de las ventas o rendimiento, velocidad. Sí, no sé. Ok. Métricas para evaluar, digamos, esos parámetros. Sí, el rendimiento, cuánto tarda en generarse una venta, cuánta venta o cuál es el porcentaje de venta por usuario que visita la página, cosas de ese estilo. Ok, perfecto. ¿Y le llaman métrica o le llaman KPI? Eh, eh, sí, no sé, ambos. Está bien. Bueno, ahora vamos a ver, justamente en la clase de hoy vamos a ver en qué se diferencia, porque se suelen usar como sinónimos métrica y KPI, y si bien son parecidos, no es lo mismo estos dos términos. Así que vamos a estar viendo también y charlando un poquito sobre qué es un KPI. Bueno, una métrica, como dijo el compañero, es un indicador, es un valor de referencia, a modo de resumen, ¿no? Que se utiliza para tomar decisiones. Básicamente, este es. Diferentes definiciones de métrica pueden ser cualquier medida o conjunto, porque puede ser más de una medida, o sea, una métrica puede ser más de un indicador, utilizado para conocer o estimar el tamaño de un software o sistema de información, un estándar, ¿sí?, de medida de un grado en el que un sistema, un proceso software posee alguna propiedad. Son indicadores que se utilizan para calcular la efectividad del conjunto de actos de una operación, o sea, cuán rápido un cliente logra obtener asistencia para resolver un problema. O sea, básicamente es un indicador que nos permite analizar una situación o el objeto que estemos analizando para tomar una decisión. ¿Sí? Es una referencia, es un valor estándar que nosotros utilizamos para poder tomar decisiones. En el contexto de la ingeniería de software, la métrica es un valor cuantitativo, ¿sí? O sea, que se puede medir, que lo utilizamos para mantener controlado, para mejorar, ¿sí?, para analizar, sea el proceso, el producto o el proyecto. Ahora vamos a ver que tenemos métricas para analizar estos tres tipos, digamos, de tanto el proceso, el producto como el proyecto. Eh, no deja de ser un valor, ¿no? Es un número, por eso que es algo cuantitativo, ¿sí? Que se puede representar numéricamente. Que lo que básicamente ayuda es a entender cómo estamos, ¿sí? Cuán bien estamos o poder tener una idea de algo que muchas veces es abstracto, ¿no? Y que no, como puede ser el proceso de desarrollo. Entonces, bueno, podemos justamente tener ciertos parámetros que nos permitan medir, tener ese valor de referencia y analizar cómo es que estamos trabajando o qué tan bien o no está el software. Cuando hablamos de métricas, vamos a estar hablando de dos términos que también a veces se utilizan como sinónimos y no lo son, que es medida y medición, ¿no? Para poder obtener una métrica, primero tengo que realizar
una sucesión de mediciones, obtener medidas y bueno, y obtener el valor que va a terminar siendo la métrica. ¿Y para qué es que utilizamos estas medidas? Para diferentes motivos, las métricas, perdón, para diferentes motivos que se utiliza y es necesario trabajar con métricas. En el Profe, contexto de esta materia, sí, perdón, no sé si soy yo, pero la escucho muy trabada. No sé si a los demás también les pasa. ay, puede ser porque hoy tuve mala señal todo el día. Voy a apagar la cámara, si no. ¿Me escuchan todos mal? ¿Alguien más que Se pueda? escucha muy bien. A ver, A mí momentos se se me pierde un corta poquito. de vez en cuando. Sí. ahí voy a apagar, apagué la cámara. Díganme, no sé si se escucha un poquito mejor o se sigue escuchando cortado. Un poquito ¿Mejor mejor. o algo? Sí, un Ahora es un poquito. poquito mejor, sí. Sí, sí, Bueno, mejor. avísenme, escríbanme, que yo tengo igual acá el monitor con el chat de ustedes. Avísenme, por favor, si es imposible. Pero si a la tarde tuve una demo que hacer y fue caótico porque estaba justo con mala señal. Bueno, entonces estábamos, ¿para qué es que se utilizaban? ¿No? ¿Para qué es que se podían aplicar las métricas? Tienen diferentes usos dentro del contexto de la gestión de la calidad, que es lo que estamos viendo en esta materia. Siempre hablamos de la mejora continua, ¿no? Es un término que lo han escuchado bastante seguido. Entonces, bueno, las métricas justamente lo que permiten es analizar un proceso y ver, bueno, si estamos cumpliendo con los objetivos planteados o si no, y hay que cambiar algo o mejorarlo, ¿sí? Aún estando, digamos, dentro de los marcos establecidos, bueno, nos sirve justamente para la mejora continua. Dentro de la estimación de proyectos software se utilizan también bastante para poder, bueno, estimar, digamos, también proyectos similares a proyectos anteriores, para realizar el control de la calidad, ¿sí? Para analizar cómo viene el proyecto en cuanto a la productividad de los recursos, ¿sí? Si estamos invirtiendo más horas de las estimadas. Para diferentes, básicamente tiene diferentes usos, pero todos apuntan a la toma de decisiones. Sigo con un par de definiciones más, según la IEEE, es una medida cuantitativa del grado en el que un sistema, componente o proceso posee un atributo dado. ¿Sí? O sea, fíjense que son todos definiciones parecidas con alguna diferencia, pero todos apuntan a lo mismo, ¿no? Es un valor que se le otorga al objeto que se esté analizando o al proceso que se esté analizando para poder analizar y validar si cumple o no cumple con lo esperado, ¿sí? Poder tener una idea y poder accionar, tomar decisiones en función del valor. Dentro del desarrollo de software de nuestra industria, nosotros trabajamos con procesos que suelen ser imbatibles, ¿no? No es algo concreto que se puede medir físicamente. Entonces es por eso que, bueno, el trabajar con métricas, el analizar situaciones, el analizar los diferentes procesos con los que vamos a estar trabajando, nos permite, bueno, civilizarlos y poder gestionarlos, poder tener un conocimiento un poco más abstracto, sí, menos abstracto, digamos, y más concreto, y poder accionar. Entonces dijimos que teníamos tres términos que muchas veces se utilizan como sinónimos y no lo son, que son medida, medición y métrica. La medida es el valor concreto, ¿no? O sea, siempre pongo el ejemplo de una mesa, si yo estoy midiendo una mesa porque quiero determinar si la mesa es chica, mediana o grande, bueno, agarro un centímetro y mido de punta a punta la mesa cuánto mide. Eso es la medición, es la acción, ¿sí? De medir. Agarro el centímetro, veo que dice 1,05. El 1,05 es la medida, es el dato puntual,
¿sí? Que me da la medición. Y la métrica va a ser el valor de referencia que me va a permitir a mí tomar la decisión si la mesa es chica, mediana o grande. Voy a comparar mi medida contra el valor de referencia para determinar y tomar la decisión de qué medida tiene de qué tamaño, ¿sí? Dentro de estos tres tipos de tamaños, chico, mediano y grande, tiene la medida. Llevándolo a un ejemplo de nuestra industria, la medida podrían ser la cantidad de bugs que se encuentran en la etapa de testing, en la fase de prueba. La medición, bueno, seguramente a través de Jira o a través del sistema que utilicen para registrar los incidentes, vamos a suponer que es Jira, bueno, te contarán en un periodo determinado la cantidad de tipo error, de tipo bug. Y la métrica, bueno, va a ser el número promedio de efectos encontrados por hora en la fase de pruebas. ¿Sí? El valor que me arroje a mí la medida, yo lo voy a comparar. ¿Sí? Voy a utilizar esa fórmula, digamos, voy a hacer un promedio por hora y lo voy a comparar contra el valor que yo tengo de referencia. Para poder saber, bueno, cómo estamos. ¿Están encontrando más errores que el estándar, que el esperado o no? Bueno, otro ejemplo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con nuestra industria, para ver si se entienden los tres conceptos. Quiero medir, ¿sí? La velocidad recorrida por un auto, entonces la medición va a ser revisar, ¿sí? El odómetro para registrar la distancia recorrida. ¿Sí? Es la acción de mirar. En este caso va a ser el odómetro que me da justamente la medida es el dato concreto. Entonces, sé que el auto recorrió 120 kilómetros. Eh, eh, entonces, bueno, la métrica que va a ser, yo quiero saber, bueno, cuánto consumí de combustible. Voy a utilizar los litros gastados dividido los kilómetros recorridos, los 120, para obtener, bueno, el consumo de combustible y ver tengo que bajar la velocidad o como ve. En concreto, la medida es el dato exacto, el dato bruto, digamos, lo que mido con la medición es la acción que realizo para poder obtener ese dato y el indicador que me va a dar la información para poder decidir. ¿Qué características tienen las métricas? Bueno, tienen que ser simples. Una métrica no tiene que ser una fórmula algorítmica que calcular el valor es más difícil que cualquier otra cosa. Entonces tiene que ser algo sencillo, fácil, simple. Tiene que ser, bueno, intuitivo. O sea, vuelvo a decir, no tendría que ser un algoritmo o una fórmula matemática y que tenga que ser un genio la persona que la pueda utilizar para entenderla. Consistente en el empleo de unidades, o sea, el cálculo matemático debería utilizar, perdón, medidas que no lleven extrañas combinaciones de unidades. Lo mismo, valores concretos, cantidad de horas, hombre, cantidad, como vimos antes, de litros por combustible. O sea, debe ser sencilla. En el contexto de la ingeniería debería ser independiente del lenguaje de programación. Tal vez pueden tener métricas que sean, porque quieren ustedes específicamente analizar algo de algún lenguaje en programación específico, obvio, ¿no? Pero las métricas deberían ser independientes de los lenguajes, salvo las que se realicen específicamente para algún lenguaje de programación, se podrían utilizar en cualquier lenguaje de programación y utilizando cualquier modelo de proceso. Profe, Debe ser un mecanismo. Sí. ah, no sé si soy yo, pero me quedé. Ah, ahí cambió la diapositiva. Me, me- Estoy terrible con internet. sí, igual no sé si soy yo, porque también acá anda medio. Ahí apareció características. Ok, perdón. ¿El resto la vio en tiempo? No. A mí se me ¿Tampoco? quedó como
cortada a la mitad. Ahora cargo toda. Pero tampoco sé si es el mío porque también me estaba funcionando mal ayer. ¿El resto lo ve bien? Ahora sí. Yo lo veo bien. Antes igual Bueno, estaba como roto. bueno, escriban en el chat, avisen y no sé si no comparte Paula o Rosa. Alguien había escrito sí, pero es que mi trabajo exigen tasa de errores en el tiempo, tiempos de respuesta. Ok. Eh, em, bueno, y debe ser, digamos, justamente un mecanismo para mejorar la calidad, para poder justamente tomar decisiones que apunten a entregar software de mejor calidad. Una buena métrica, aparte de lo que mencionamos antes, debería ser objetiva y que no dependa de la percepción de quien lo está evaluando. Cuantificable, lo que hablamos antes de que tiene que estar expresada en valores numéricos, se debe de poder repetir, tiene que ser relevante, o sea, tiene que estar alineada, o sea, uno puede hacer una métrica que no sea relevante, pero no serviría de mucho, o sea, tiene que estar alineada con los objetivos del proyecto, del proceso. Si no, ¿para qué vamos a invertir tiempo en realizar mediciones si estamos intentando cumplir con ningún objetivo que sea relevante? Y tiene que ser accionable. O sea, nos debe permitir tomar decisiones en función del valor obtenido. Nosotros, eso tiene que servir para poder decidir, para poder accionar. Hay un criterio que se llama SMART, que se suele usar para los objetivos o también para en otros contextos, pero que es aplicable en el caso de las métricas. Y si bien las siglas están en inglés, por eso específico empieza con E, pero porque vienen del inglés specific, una métrica debería cumplir con estas 5 características, que son la S de específico, o sea, tiene que estar bien definida, tiene que ser concreta, o sea, no tiene que dar lugar a malas interpretaciones o a diferentes interpretaciones. Por ejemplo, una métrica concreta tendría que decir número de bugs críticos, por un ejemplo, ¿no? Pero encontrados en producción. Ya tenemos que justamente está hablando de qué tipo son los bugs, tienen que ser los que son críticos, en este caso, también tiene que estar midiendo estos errores, y en la fase de producción, ¿sí? Aclara específicamente qué tipo y en qué momento. Un ejemplo incorrecto sería si vamos a aplicar, hablar simplemente de calidad del software. Vamos a aplicar una métrica para la calidad del software, para analizar la calidad del software. ¿Y qué sería esto? O sea, no me dice nada. ¿Sí? Tiene que ser específica, clara, concreta. La M en inglés, bueno, castellano también, pero de medible. ¿Sí? Se debe poder, como dijimos antes, cuantificar número, porcentaje de test automatizado en cada release. ¿Sí? Es un valor concreto, un número, me va a arrojar un valor concreto. Es decir, el equipo está probando bien el software, no me da información. ¿Qué significa probando bien? ¿Cuántos errores? ¿Qué cantidad de testing estamos realizando? ¿Qué casuísticas diferentes estamos realizando? Tiene que ser medible, alcanzable, o sea, que sea algo realista, ¿sí? Que no sea utópico. Entonces, una métrica puede estar asociada, digamos, al objetivo de reducir en un 20% los defectos en los próximos 3 meses. ¿Sí? Es algo que es posible de realizar. Ahora, si dijéramos y eliminar todos los defectos para siempre, ya sabemos que es algo imposible, que es una utopía, lo que nos estamos planteando. Tiene que ser relevante, como dijimos antes, tiene que estar alineado con los objetivos organizacionales o del proyecto, del producto, del proceso.
en el contexto en donde se aplique la métrica, pero tiene que ser importante porque lleva tiempo. Ahora vamos a ver, digamos, también el lado B, digamos, de las métricas o las consecuencias de un mal uso de las métricas, pero sí es importante saber que realizar a conciencia mediciones para poder obtener métricas y para luego poder justamente analizarlas y tomar decisiones, es un proceso en sí mismo. Entonces es tiempo, por lo tanto es costo. Entonces tiene que ser relevante lo que estemos midiendo, tiene que sumar valor. Y la T es de temporal, ¿sí? Tiene que estar en un tiempo específico, en un periodo concreto. Por ejemplo, velocidad promedio del equipo por sprint durante el próximo trimestre. Entonces ya estoy diciendo, bueno, va a ser en el próximo trimestre, ¿cuándo? En cada sprint. Decir solamente la velocidad promedio del equipo no nos da toda la información que necesitamos. Ok, promedio del equipo, y si tengo sprints de 2 semanas o tengo sprints de 4, ya no es lo mismo. El equipo, ¿de cuántas personas es? Si yo quisiera, por ejemplo, vamos a poner una métrica y un objetivo alineado a esta métrica, ¿no? La métrica es la densidad de defectos en producción. O sea, la fórmula son los bugs en estado crítico cada 1000 líneas de código. Esa es mi métrica. ¿Cuál va a ser el objetivo que yo me voy a poner relacionado con esta métrica? Reducir la densidad de defectos críticos en producción en un 30%. Ahí ya tengo la M de medible. Ya tengo el dato que me da de que ese objetivo que me estoy planteando asociado a esa métrica es medible. Pasando de 5 a 3.5 por cada 1000 líneas de código en los próximos 3 meses. Ya tengo el tiempo, ¿sí? Me pongo un objetivo en cuanto al tiempo, lo cual es relevante para mejorar la satisfacción del cliente. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque el objetivo que nos estamos planteando justamente es mejorar la satisfacción del cliente. Y es algo que es alcanzable, ¿sí? No es una utopía, es algo que es viable de realizar. Y como comenté, existen diferentes tipos de métricas. Tenemos las métricas para analizar el proceso, producto o el proyecto. Dentro de las métricas del proceso, lo que buscamos justamente cuando aplicamos métricas tanto del proceso como del proyecto es medir, analizar, mejorar la eficiencia, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de métricas del producto, lo que estamos tratando justamente es tener dimensión de la calidad que tiene o va a tener el producto que estamos desarrollando. Básicamente las métricas del proceso apuntan a cómo estamos realizando el proyecto, el proceso de desarrollo, ¿sí? Cómo se está desarrollando el proceso. Por ejemplo, tiempo promedio que lleva a arreglar bugs o velocidad de desarrollo por sprint, ¿sí? Nos da una medida de la eficiencia en la que estamos trabajando en el proceso de desarrollo de software. Dentro de las métricas del proyecto, como comenté, que usamos para medir la eficiencia del equipo, ¿sí? O de alguna herramienta que se esté utilizando, vamos a estar viendo más que nada aspectos que tengan que ver con el costo, con el tiempo, con el esfuerzo, ¿sí? Horas hombre dedicadas, cada un X por sprint, porcentaje de avance mensual respecto al plan. Y cuando hablamos del producto, bueno, estamos justamente analizando la calidad del producto software. Qué tan grande es, qué complejo es, y si posee los atributos de calidad que definimos que iba a tener. Algunos ejemplos de métricas del proceso, ¿sí? Se pueden analizar métricas de esfuerzo, de tiempo, de defectos, de productividad, de cumplimiento. Fíjense que todas lo que van a estar justamente atendiendo es a la eficiencia con la que estamos realizando el proceso de desarrollo de software. Las métricas de esfuerzo lo que van a medir es, bueno,
el trabajo que estamos realizando en cada una de las etapas. Por ejemplo, cantidad de horas persona en cada una de estas etapas. ¿Qué es lo que queremos decidir o que queremos obtener como es con el resultado de del análisis de esta métrica, ¿no? Si el equipo está sobrecargado, si las estimaciones que estamos haciendo son correctas, ¿sí? Para eso es que aplicamos métricas de este tipo. Métricas de tiempo, bueno, es para medir duración de actividades, fases, ciclos. Ejemplos de este tipo de métricas podrían ser el tiempo promedio de resolución de los incidentes o lo que dura una fase de testing. ¿Y para qué tomaríamos estas métricas? Bueno, para analizar si hay cuellos de botella, si tenemos demoras, ¿sí? Cómo estamos trabajando en cuanto a los tiempos. Las métricas de defectos, lo mismo, para evaluar la calidad en cada, no el producto, sino de las fases, ¿sí? En cada una de las diferentes etapas del ciclo de vida. Métricas de productividad, también para analizar, bueno, cuán productivo está haciendo el equipo de desarrollo, si hay desperdicio de tiempo, bueno, si tenemos que sumar más gente porque no estamos alcanzando, y métricas de cumplimiento, ¿sí? Para ver si estamos, bueno, si hay desvíos, si estamos cumpliendo con las fechas estimadas. Y las métricas pueden usar para tomar decisiones, pero para responder diferentes tipos de preguntas, ¿no? Generalmente cuando queremos conocer, bueno, analizar si es, si un código, ¿sí? Si un programa, si una función, si un módulo es grande o no, vamos a tener un valor de referencia, una métrica, vamos a hacer las mediciones que correspondan y bueno, vamos a tener justamente el dato decisor de si es chico, grande, mediano, cuál es el costo y duración estimada del proceso de desarrollo, cuál es el momento correcto para detener las pruebas, el esfuerzo invertido en cada fase de mantenimiento. Hay diferentes, digamos, aplicaciones a las métricas. Técnico, proceso efectivo para cierto equipo, para cierto proyecto, ¿no? Es información que es sumamente valiosa no solamente para el momento en el que estamos del proceso, sino que también a futuro o cuando tenemos que encarar un proyecto nuevo. Tener estos valores, tener estas mediciones, es información sumamente valiosa para la organización, para la toma de decisiones. Bueno, un poquito más de lo que veníamos diciendo, el resumen yo creo que es que, bueno, las métricas nos sirven para tomar mejores decisiones. Lo que la 9001 dice, decisiones basadas en evidencia, ¿sí? En datos e información real de la organización. Algunas razones para medir, bueno, para indicar la calidad del producto, para, un poquito creo que me quedó repetitivo lo que veníamos hablando, para evaluar la productividad de la gente que desarrolla, para establecer una línea base para la estimación, para poder justificar. Esto se utiliza un montón cuando a veces los, no sé, los gerentes, los altos mandos tal vez, o hasta el cliente, ¿no? Pide alguna justificación ante una situación, bueno, poder tener también estos valores ayudan un montón para apoyarte en ellos y justificar, digamos, situaciones, justificar no del lado de tratar de zafar, sino para poder dar una respuesta criteriosa y con fundamento, ¿no? Y bueno, y algunos usos de métricas en la gestión de la calidad. Déjenme ver. Acá es donde yo quería llegar, que les decía, ¿no? Que hay que tener cuidado porque las métricas, si bien son sumamente valiosas, bueno, es una línea muy fina, digamos, en que se puedan mal usar, ¿no? Se puedan manipular. Entonces, por eso también quería mostrarles el lado B
digamos, y por qué también hay que estar atento a estas situaciones. Algunas aplicaciones, bueno, como dijimos, de las métricas pueden ser para analizar cómo el equipo de desarrollo, o el equipo, viene avanzando, ¿sí? En cuanto a lo planificado y lo real, analizar bajas de productividad o altos errores de defectos, justificar decisiones, para la mejora continua. Todos estos serían buenos usos, o sea, porque sí conviene aplicar métricas, digamos, para poder obtener estos resultados, esta información. ¿Sí? Quiero mejorar un proceso, bueno, puedo usar justamente los datos históricos, métricas anteriores, para ir viendo, bueno, si el cambio que hice dio resultado o no. Ahora, el riesgo del mal uso es justamente perder tiempo, lo que yo decía que el bienestar, cuando decíamos que utilizar el criterio SMART para las métricas, ¿no? Que teníamos la R relevante, bueno, que no se usen para medir por medir, para decir, ah, sí, yo tengo métricas, pero son métricas que no sirven para nada, digamos, que no atienden ninguna necesidad, no satisfacen ningún objetivo. Realizar interpretaciones erróneas, por eso es que la métrica tiene que ser sencilla y fácil de entender, que no dé la posibilidad de que uno, porque justamente es compleja, la interprete erróneamente. Y lo que llamamos incentivos perversos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Cuando justamente la métrica lo que hace es fomentar comportamientos negativos, ¿sí? Que no son éticos y que no corresponde eh, que sean realizados. Por ejemplo, un mal uso de una métrica. Yo quiero saber el número de líneas de código. Entonces, digo, perdón, me fue un segundito. Un mal uso justamente sería, ¿no? Recompensar a los programadores, dar un bonus, ¿sí? Por el que más líneas de código escribe. Porque ¿qué podría llegar a fomentar esto? ¿Sí? Que se realice código porque sí. ¿Sí? ¿Se mete? Bueno, cuanto más líneas de código voy a tener un bonus, ¿sí? En lugar de escribir código limpio, se escribe un código solamente para sumar y obtener un beneficio. Bugs corregidos por desarrollador, ¿sí? Premiar al que resuelve más bugs, se incentiva tal vez a dejar bugs pequeños, ¿sí? Que, bueno, luego se pueden resolver y se obtiene el premio de quien resuelve más bugs. Bueno, acá hay varios ejemplos, digamos, que atienden lo mismo, ¿sí? Fijar un objetivo sin evaluar la calidad de los tests. Se crean tests que no sirven para nada, simplemente porque, bueno, se deben realizar para llegar a este objetivo de cantidad de testings realizados, tiempo de resolución de incidencias, ¿sí? Exigir que los incidentes se resuelvan en menos de X horas, tal vez se cierra, ¿sí? De forma prematura, ¿sí? De forma rápida, con un parche, en lugar justamente de ir a la acción correctiva y a solucionar el origen de ese problema. Entonces, las métricas, si bien son productivas, si bien es una herramienta sumamente valiosa para el equipo, para la organización, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cómo se utilizan, porque pueden llegar también a incentivar actividades, digamos, actitudes, sí, desencadenar situaciones que no corresponden. Es por eso que generalmente las métricas tienen como una contramétrica, ¿no? Para poder también analizar, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, si estoy analizando cantidad de, un ejemplo, pero no se me ocurre. Acá, perdón.
La métrica de equilibrio, la regla del equilibrio, esto es lo que estaba hablando. Ninguna métrica debe tomarse de forma aislada. Siempre debe estar equilibrada. Esto es lo que yo estoy en la contramétrica, ¿no? Por otra métrica que mida un aspecto que sea opuesto o complementario, ¿sí? Por ejemplo, acá tenía el ejemplo, lo tenía delante y no lo estaba viendo. Que yo estoy midiendo la velocidad del equipo. Bueno, métrica complementaria sería calidad de los entregables, porque sí, lo hacemos súper rápido, pero bueno, ¿cuál es la calidad que estoy entregando? ¿Sí? Eso sería una contramétrica, tener las dos puntas para poder justamente analizar la velocidad, ¿es productiva o no? Porque si va en desmedro de la calidad de lo que estoy haciendo, esta métrica, por algún lado, no está sirviendo, está incentivando algo que no aporta a la calidad final, porque estamos justamente priorizando velocidad sobre calidad o cantidad de cobertura de test. Bueno, la contramétrica sería la cantidad de fallos detectados en producción. Entonces, hice un montón de testing, pero ¿fueron valiosos? ¿Fueron representativos? ¿O quedaron un montón de casos sin testear, generaron fallos en producción? Tiempo de resolución, genial. Estamos cumpliendo, según el SLA, se resuelven los incidentes antes de X tiempo. Ahora, el usuario, ¿está satisfecho? Esa sería la contramétrica, porque tal vez estamos respondiendo dos pavadas que no le ayudan al usuario y cerramos los tickets. ¿Sí? Y como mencionaba, basándonos, digamos, en lo que dice la 9001, hay un principio de calidad, justamente que son las decisiones se basan en el análisis de los datos y la información. O sea, decisiones basadas en evidencia, ese es el principio de la calidad. Poder tomar decisiones en base a datos reales de la organización. ¿Sí? No decidir de forma subjetiva o en función de, no sé, la emoción, la situación, el estado de ánimo, ¿sí? En el que estamos en el momento de decidir, la memoria que tenemos a veces para recordar situaciones similares y en función de eso decidir, sino que sean decisiones que se puedan tomar de forma objetiva. Lo que no se puede medir no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar fácilmente puede volverse en un caos. Entonces es sumamente importante el poder medir, pero medir datos que sean relevantes. Como dijimos, no medir por medir, sino que aporten a los objetivos o, digamos, a la toma de decisiones importante y no simplemente para decir que trabajamos con métricas. Y como les consulté al principio de la clase, ¿se entiende hasta ahora, chicos? ¿Sí? Generalmente, o hay veces en donde yo he escuchado sí, que los términos KPI y métricas se utilizan como sinónimos. Y no lo son. O sea, si bien los dos son métricas, o sea, un KPI es una métrica, pero el KPI es un indicador que es clave. ¿Sí? ¿Para qué? Para la estrategia, ¿sí? De la organización. Es una medida que refleja si un proceso está o no cumpliendo con los objetivos. O sea, es un valor que va alineado a los objetivos estratégicos organizacionales, ¿no? Eh, es clave, digamos, para el negocio, para el proyecto, digamos, pero tiene una relevancia importante sobre algún objetivo estratégico o clave para el negocio. La métrica, sin embargo, si bien debe ser relevante, como dijimos antes, debe ser relevante, no es medir por medir, no es algo que es estratégico, tal vez, no está dentro de los principales objetivos del negocio. Es importante, pero no está alineado con la estrategia. ¿Cómo definimos KPIs?
Bueno, primero hay que definir el objetivo. ¿Sí? Tiene que ser claro qué es lo que queremos hacer luego con esa información. Por ejemplo, reducir el tiempo de entrega de las versiones. Yo necesito, la organización necesita reducir el tiempo de entrega de versiones. Nos estamos demorando mucho. Bueno, un objetivo de la organización es bajar el tiempo de la entrega de versiones al cliente. Entonces, paso 2, identifico qué se puede medir para justamente evaluar ese objetivo. ¿Sí? Puedo medir el tiempo de ciclo de desarrollo y el número de entregas a tiempo. Entonces elijo una métrica que me represente ese objetivo. ¿Sí? Básicamente es eso, no hay mucha ciencia. Es tener claro el objetivo, analizar, bueno, para poder medir este objetivo, ¿qué necesito? ¿Qué datos necesito? Y elegir una métrica que, bueno, nos permita representarlo. Por ejemplo, si quisiéramos, ¿no? Crear una métrica, ¿sí? Hay que asignarle un nombre, en este caso, una métrica, no, perdón, este KPI va a ser tiempo promedio entre release. ¿Sí? Tiene que tener nombre, tiene que tener una forma de cálculo, la fórmula, ¿sí? En este caso va a ser la fecha de entrega actual menos la fecha de entrega anterior. Tiene que tener una meta, en este caso va a ser, tiene que ser menor o igual a 15 días, la diferencia entre esas dos, ¿sí? Entre la fecha actual y la anterior. ¿Cada cuánto lo voy a medir? De forma mensual. ¿Y de dónde voy a obtener esos valores? ¿Sí? ¿En qué herramienta me voy a apoyar para poder obtener esta información? Bueno, los KPI se utilizan para justamente de forma periódica el estado de un proceso, de un proyecto, de una organización, para comparar justamente cómo venimos con los objetivos, ¿sí? Para analizar tendencias, ver si estamos mejor o no. Bueno, lo obvio que es para tomar decisiones, para determinar si hay que hacer algún cambio, para tener alertas tempranas, ¿sí? Si vamos viendo, no sé, que la curva periódica, los diferentes KPIs, no sé, va en aumento, va en descenso, según lo que sea, bueno, ya podemos ir accionando antes que eso sea un riesgo que se concrete. Un ejemplo de uso de KPIs podría ser defectos. Si el KPI, perdón, defectos en control en producción se mantiene alto, bueno, ¿qué es lo que podríamos llegar a deducir? ¿Qué decisión podríamos, sí, qué podríamos llegar nosotros a, a concluir de que, bueno, tal vez la etapa de testing no está alcanzando, ¿sí? Porque están llegando muchos bugs a producción. Entonces, la organización decide tal vez invertir en otro tipo de testing. Pruebas más automatizadas, dedicarle más tiempo a esta fase, probar con otras casuísticas, sumar gente. Y acá tenemos unos ejemplos claros para entender, ¿no? ¿Qué es una métrica y qué es un KPI? Porque dijimos que todo KPI es una métrica, pero no toda métrica es un KPI. Podrían que estar alineado con un objetivo estratégico. Entonces, si el objetivo es mejorar la productividad del equipo, una métrica para saber si mejoramos o no, bueno, puede ser la cantidad de historias cerradas por sprint. Y el KPI va a ser la velocidad promedio del equipo. Si queremos reducir errores, bueno, una métrica podría ser la cantidad de bugs encontrados post-release, post-implementación, post-go live. Y el KPI podría ser la tasa de defectos post-producción. Si queremos cumplir con los plazos de entrega, bueno, una métrica son los tiempos de entrega de tareas y el KPI va a ser el porcentaje de entregas a tiempo. Fíjense que son parecidos, pero no son iguales, ¿no? Aumentar la calidad del código, bueno, porcentaje de cobertura de pruebas automatizadas y el KPI va a ser cobertura mínima requerida.
Entonces, a modo de resumen, una métrica es una medida cuantitativa, cualquier medida cuantitativa. El KPI es una métrica seleccionada como clave para cumplir un objetivo estratégico. La métrica puede estar alineada a un objetivo. El KPI está alineado con un objetivo estratégico concreto. La métrica puede ser técnico de bajo nivel. El KPI tiene impacto en la gestión y en la estrategia. O sea, cuando hablamos de KPI, lo pegamos necesariamente a la palabra estrategia. ¿Sí? Es una métrica estratégica. ¿Qué ventajas nos aportan las métricas? Bueno, esto es un poquito lo que ya hablamos, ¿no? Vamos a ver si hay algo nuevo, mayor facilidad de entendimiento común, posibilidad de comparar con una métrica el tamaño funcional, mejor información para mantener bajo control, facilitar las negociaciones entre el desarrollo del cliente, información para priorizar. Bueno, son, digamos, N ventajas que ya estuvimos hablando y que, digamos, que todas terminan eh, resumiéndose en para poder tomar mejores decisiones. Yo acá les traje un ejemplo de métricas del proceso. Ahora vamos a ver algunas del producto. Esto es una matriz, un tablero de comando de una organización, ¿sí? En donde a cada uno de los objetivos de la organización, esto les voy spoileando un poquito el P3, ¿sí? Que va a tener que ver justamente con la definición de métricas. Y para poder definir esas métricas es que vamos a necesitar definir objetivos. Y esos objetivos tienen que estar alineados con la política organizacional, que fue el TP que hicieron la clase pasada. Entonces, la clase pasada definieron la política de calidad del caso de Heltech y ahora le vamos a aplicar objetivos, justamente para ver si estamos cumpliendo con la política de la calidad. Para poder analizar esos objetivos, es que vamos a crear métricas, ¿sí? Para tomar la decisión, para llegar a la conclusión si estamos o no cumpliendo con los objetivos que nos planteamos. Fíjense, yo acá en esta organización tienen diferentes objetivos, ¿no? El más sencillo es mejorar la satisfacción de los clientes en cuanto a 4 grandes situaciones, que es la mesa de ayuda, digamos, las mejoras, los gaps entregados, el producto en general y toda la gestión comercial. Entonces, lo que se define es, bueno, ¿cuál es el criterio que voy a evaluar? En este caso, es la satisfacción. ¿De qué forma lo voy a evaluar? En este caso va a ser a través de encuestas. ¿Cuál va a ser mi indicador? Que es el puntaje, el promedio, ¿sí? Del puntaje obtenido por ítem. ¿Cada cuánto? Esto lo voy a medir de forma semestral, cada 6 meses. Y voy a tener el estándar, que es el valor de referencia contra el que yo voy a comparar, que es otro. ¿Sí? Voy a tener un desvío permitido y voy a aplicar las mediciones. Entonces, año a año, voy a ir viendo, cada 6 meses, bueno, cómo venimos en cuanto a este objetivo organizacional de cumplir con la satisfacción de los clientes. Otro ejemplo podría ser disminuir el tiempo dedicado al tratamiento de errores. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a evaluar yo? El tiempo. ¿Cómo lo voy a evaluar? Bueno, a través del registro de los tickets, ¿no? Jira o el sistema que utilizan. ¿Cuál va a ser la fórmula? La fórmula que yo voy a aplicar va a ser el tiempo dedicado al tratamiento de fallas del producto por 100 dividido el número total de tiempo. ¿Sí? ¿Cada cuánto? De forma trimestral. ¿Y contra qué valor lo voy a comparar para saber cómo vengo contra el 7,50 del porcentaje del tiempo? ¿Están ahí? Sí. Sí, sí. No, me parece que nadie ha habilitado el micrófono. Bueno, Es Paula. diferentes. Ah, ¿cómo estás, Pau? ¿Querés aportar algo? No, pero ahora viene la parte que empiezo yo, estaba preparando. Ah, ok. Ok.
Em, y el desvío permitido, bueno, hasta el 8%, bueno, estamos bien, digamos, ¿no? No es para alarmarse. Fíjense cómo sirve mucho también ir poniendo colores, ¿no? Como para ver de forma, uno luego va, esto va a ser un tablero, como su nombre lo dice. Esta es una forma de representarlo. Esto puede ser a través de un lista en SharePoint, de la forma que la organización lo defina, pero de una forma muy rápida, uno puede, bueno, ya ir viendo si los objetivos están cumpliendo o no, ¿no? Bueno, acá está digamos, el significado de los colores, ¿no? Grises que no se realizó medición, el verde si cumple o supera el estándar, el amarillo está dentro del desvío permitido y el rojo que estamos, Houston, estamos en problemas, ¿sí? Acá hay diferentes objetivos, se los voy a mencionar muy por arriba, pero para que tengan ejemplos. Bueno, todos estos tienen que ver con reducir el tiempo dedicado a errores, reducir los errores del sistema, los que detecta el cliente, mejorar la eficiencia en los procesos productivos relacionados a todo lo que son presupuestos, mejorar la eficacia de las implementaciones, aspectos que tienen que ver con marketing. Bueno, digamos, todos estos objetivos están alineados a la política de esta organización. Y ahora sí, Pau, te dejo a vos para ver algunos ejemplos de métricas de producto. Perfecto. Un segundo. ¿Querés que comparta yo o querés seguir compartiendo vos? Como vos quieras, como te sientas más cómoda. Bueno, dale, si querés dejar de compartir y empiezo a compartir yo. Dale. Ya que puedo compartir, les voy a mostrar algunos indicadores KPI de una empresa, digamos, para que vean qué información útil. La empresa obviamente tiene muchos, estos están basados en encuestas de satisfacción. Se ven como tableros también en Tableau. Y es en función de las respuestas de encuesta que se tabulan, ¿no? Cuál es satisfactoria, cuál es muy satisfactoria, no aplica o lo que sea, se van midiendo. Y van midiendo la adherencia del líder al proceso en cuanto a los entregables, van mirando la gestión del líder, por ejemplo, la calidad en la gestión comercial, la calidad en todo el servicio en general, la gestión del líder. Después, obviamente se pasa a drill down. Cuando uno ve un rojito, se podría ir a ver, bueno, qué fue lo que pasó, cuál fue el cliente que no está satisfecho. Bueno, y así como este tipo de indicadores tienen muchísimos más, separan por países, hasta pueden hacer drill down y ir viendo en qué encuestas. Este, por ejemplo, le puso un rojo en valor agregado. ¿Por qué? Porque están cumpliendo bien el servicio. De hecho, lo recomiendan y sirve a este NPS, que es como un cliente te recomienda a vos y para que otros te contraten. Pero está cumpliendo con lo esperado, con su contrato. No le está agregando algo más de lo que él esperaba. Otros por ahí que sí, otros pueden tener, digamos, distintos colorcitos. Eso es entonces lo que les estaba explicando Inés, ¿no? De cómo sirven estas. Después está la visualización de proveedor estratégico, ¿no? Los cumplimientos de propuesta, los contactos, los servicios. Y hay otras que son más tablero de gestión, pero tampoco, bueno, la idea es apabullarlos con esto. Simplemente vean para qué sirven estas KPI o indicadores de procesos, de proyectos, de servicios. Y ahora vamos a ir más netamente a todo lo que tiene que ver con métricas que ayuden al producto. En los libros van a encontrar varias, libros de ingeniería de software como Pressman, Somerville. Muchos hablan de líneas de código, algunos miran en cantidad de pantallas, algunos miden en cantidad de pantallas, complejidad, etc.
Nosotros en la materia vamos a tener después un proyecto de evaluación de software. Y ahí ustedes en el grupo que tienen, van a elegir un software que van a querer evaluar. Algunos llegarán a realmente hacer esa evaluación, otros terminarán con un plan de evaluación y algunas métricas calculadas. Todo va en función del tiempo que le dediquen y obviamente de lo que hayan elegido evaluar, ¿no? Porque hay cosas más difíciles que otras o que pueden insumir un poco más de tiempo. Bueno, ya que comparto, vamos a la presentación. En definitiva, ¿para qué nos sirven a nosotros las métricas en calidad de producto? Nos sirven para decirle a un cliente, ¿no? O stakeholder, mejor dicho, que son las partes interesadas en la evaluación. Puede ser el IRAM, que es el instituto que certifica productos, software. Pueden ser clientes, pueden ser los directores de una empresa, de una pyme o de alguien, o director de una empresa que quiere comprar otro software y quiere ver cómo es la calidad de ese software que está adquiriendo o que le están desarrollando. Entonces la idea es llegar a medir. Es decir, bueno, la calidad se puede llegar a medir. Se puede decir, bueno, es de 0,79 sobre 1 o de 79% o de 7,9 sobre 10. O sea, en la escala uno lo va a definir, ¿no? Es parte de lo que hay que hacer durante un proyecto de evaluación de la calidad de un producto software. Y después se van a evaluar determinados aspectos de ese software. Por ejemplo, la satisfacción de los usuarios es lo que dice acá verde claro, o la usabilidad, facilidad de uso objetiva, vista desde testers o desde gente inexperta. Y para esta evaluación particular, que nada más se quiso medir esto, estas dos características a medir tenían el mismo grado de importancia. Por eso es que los círculos tienen el mismo color, perdón, el mismo tamaño. Ahora, la medición de la usabilidad objetiva dio mejor que la satisfacción de los usuarios. Bueno, ¿cómo llegamos a poner este 0,79 sobre 1? Ese va a ser el milagro. Esto que voy a decir se va a volver a repetir cuando empecemos a ver este proyecto de evaluación. ¿Por qué? Porque como no estamos grabando la clase porque queremos que estén participando, después si no uno sabe que está el video y lo que resulta es que después nunca tiene tiempo de ver el video y el tiempo va pasando y la verdad se va perdiendo como el interés en lo que uno no va siguiendo de la materia, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar este espacio que me da Inés para poder poner métricas del producto que apunten al proyecto de ustedes y para que vean cómo se va a calcular esas métricas durante su proyecto. Entonces, esto lo voy a volver a repetir más adelante, pero bueno, esto da la facilidad que si uno no lo entiende del todo bien, ahora puede generar dudas y puede más adelante madurar esas dudas y venir a consultar la próxima vez, o si faltó, puede verlo la próxima vez, o al revés, si va a faltar la próxima vez, que lo preste mucha atención hoy. Estos proyectos de evaluación se hacen en un marco normativo. Una de las normas, digamos, estándares que sigue la industria del software son todas las ISO de International Standardization Organization, que es la Organización Mundial de Normalización. Que lo que es tecnología va siempre de la mano con la International Electrotechnical Commission. Hay otras de tecnología como la ITU, y ahí después se especifica por país como ANSI de Estados Unidos, BSI de Reino Unido y así sucesivamente, ¿no? Pero digamos, esto es como son los que son vistos, tienen más visibilidad internacional. Y ahora en muchas normas de tecnología también se unió la IEEE con sus estándares para unificar, para que no haya una misma norma que apunta a resolver el mismo problema con 2 o 3 normas diferentes según quién las hace.
La serie que sigue todo lo que es la medición de las características de calidad de un producto software es la ISO IEC 25000. Y se conoce como SQAR. SQAR quiere decir cuadrado en inglés, pero en este caso es por Software Quality Requirements and Evaluation. La sigla de las palabras del estándar. Y lo que dice este estándar es que para medir el software, primero hay que tener un modelo de calidad del producto software que nos ayude a medir su calidad interna y externa y también su calidad en el uso. Bueno, después la vamos a ver a calidad en el uso. Y para poder medir esto, empiezan a dar los distintos aspectos de interés para medir de un software. Entonces dicen, bueno, nos interesa la funcionalidad, nos interesa la eficiencia, la performance, nos interesa la compatibilidad con otro software en un mismo servidor o que interopere con otros sistemas y compartan datos, como cuando uno va a pagar un servicio a través de un pago fácil o cuando uno va a pagar una tarjeta de crédito en un banco o alguna de estas cosas similares. También interesa la facilidad de uso, usability. Y acá no solamente tiene que ver con la estética, la protección contra errores involuntarios en el ingreso de datos, la facilidad de operación, la capacidad de ser aprendido ese software, sino también con aspectos que tienen que ver con que pueda ese sistema ser utilizado por personas minusválidas, que a lo mejor son daltónicas, a lo mejor no escuchan, y eso se le llama accessibility. Es que esté preparada esa interfaz para personas minusválidas. O con capacidades especiales, ya ni siquiera se le dice minusválidas, creo. Después, bueno, la reliability o la confianza que se le puede tener a ese software. En cuanto, por ejemplo, a la madurez, cuando tenemos un mismo sistema que estamos usando hace mucho, suele tener menos errores que uno que acabamos de poner en producción por primera vez. ¿Por qué? Porque por más testing que le hagamos al nuevo software para liberarlo, el testing tiene una regla básica que dice, no podemos asegurar que este software no contiene errores. Cuantas más veces hago el testing, más descubro, más arreglo, más reparo y se supone que tiene menos errores, pero no puedo garantizarte que no tenga ninguno. Entonces quiere decir que pasan a producción algunos software con error y bueno, a través del tiempo cada uno de esos errores se va tratando, se va resolviendo, entonces se puede decir que el sistema está maduro, que tiene casi ningún error y es muy confiable. Después hay otro aspecto que es la disponibilidad, o sea, puede estar muy confiable, pero cada 2x3 se me cae y no tengo acceso, deja de funcionar, me deja a todo el mundo sin poder hacer las transacciones. Bueno, imagínense las empresas lo que pueden perder por falta de disponibilidad. Por ejemplo, la cantidad de operaciones que lleva una entidad financiera. Incluso un supermercado, lo que sea, vos tenés tu carrito lleno, estás esperando, pero si estás esperando 20, 40 minutos que te puedan cobrar porque se cayó el sistema, la realidad es que todo el mundo deja el carrito así como está y se va. Entonces, bueno, ahí perdió plata el supermercado porque ese carrito no solamente que tiene que perder tiempo de humanos para volverlo a poner todo en sus góndolas, sino que seguramente le compraron a la competencia. Y si esto suele ser recurrente, van a dejar de venir a vos como cliente y van a seguir con la competencia. Después, bueno, la tolerancia a fallas, o sea, sí falla una parte del sistema, pero los demás módulos pueden seguir operando. O sea, por ahí hay una falla justo en el sector contable, pero no quiere decir que puedan estar siguiendo las vendas, descontando el stock, actualizando el punto de reposición o lo que sea. Y bueno, estará caída la interfaz con ese otro sistema y se imputarán después las transacciones contables. Recoverability, es muy difícil, ¿no? Recoverability, la capacidad de recuperación. Ok, el software se cae, pero ¿cuán bien se restablece después de que se cae? ¿Y cuán rápido lo hace? Por ejemplo, si estamos haciendo unas transacciones bancarias y yo estoy transfiriendo dinero de una cuenta a otra
de un, no sé, a lo mejor de un cliente mío o lo que sea. Y resulta que, mejor dicho, a un proveedor, porque el cliente no le voy a pagar, él me va a pagar a mí. Estoy transfiriendo a un proveedor. Y se corta la luz en la mitad, se caen los sistemas o lo que sea. ¿Y ahí qué fue lo que pasó? Yo ya había sacado la plata de mi cuenta, todavía no había ingresado la de mi proveedor. ¿Y dónde fue para ese dinero? Entonces, si el software está bien en cuanto a su capacidad de recuperación, bloqueó todas las transacciones que no pudieron concluir. Quiere decir que como no pudo depositar en la cuenta de mi proveedor, vuelve para atrás lo que quitó de mi cuenta y me vuelve a poner el dinero en mi cuenta. Eso es lo que haría un software con buena capacidad de recuperación. Luego tenemos aspectos de seguridad, como la confidencialidad. Vieron que cada vez está más tremendo el tema de la confidencialidad de los datos, la autenticación, la authenticity, perdón, esto es de que se pueda demostrar que tal es tal persona. Integrity, integridad de datos. ¿Vieron cuando ustedes programan una base de datos que hay reglas? Por ejemplo, si nosotros tenemos una clave foránea, otra clave, bueno, que no se pierda, no se, ese índice y que sea consistente. Si en la clave foránea, en la tabla de la cual estamos tomando un valor, por ejemplo, los códigos de las provincias de golpe se borra un registro y yo desde mi tabla de dirección quiero hacer alusión a ese código de esa provincia, bueno, no voy a encontrar el dato de qué provincia es. Ahí no hay integridad de datos. No repudio. Ok, cuando hacemos trazas para auditorías que después vamos a hacer del software, tenemos que lograr demostrar en ciertas transacciones y cosas importantes que la persona que hizo alguna corrupción de datos o lo que sea no puede decir yo no fui. Entonces, eso es lo que quiere decir el no repudio. Y accountability, la capacidad para rendir cuentas, que haya una buena trazabilidad. Luego tenemos la maintainability o facilidad de mantenimiento. ¿Cuántos hay que compran un sistema todo muy lindo, muy lindo, muy lindo y después resulta que cuando lo querés mantener lo compraste con fuentes y es imposible porque tiene muy malas prácticas de programación, de codificación de programas, de nomenclaturas de variables, en fin, y en definitiva, después tenemos un montón de personas tratando de mantener ese sistema, lo que aumenta mucho los costos de nuestra operación. Entonces, ¿qué es importante para decir este sistema es fácil de mantener? Bueno, primero tiene que haber modularidad. Como decía yo, cuando, bueno, se cae el módulo financiero, pero el de compra-venta sigue funcionando, el de compras, el de ventas, el de inventario, etcétera. Después reusabilidad, ok, yo tengo muchas funciones y bueno, todo lo que es funcionalidad común, abstraerlo a un nivel más alto de abstracción y que pueda ser reutilizado desde distintos módulos. Por ejemplo, estamos en una universidad, hay alumnos extranjeros, hay alumnos argentinos, cada uno paga diferente, pero ciertos procesos de pago los van a aplicar los dos y hay algunas partes en que después va a ser diferente. Después, analizability es la capacidad de ser analizado, es justamente el código. Uno que no lo escribió lo puede entender, lo puede analizar, lo puede optimizar. Modifiability, la capacidad de ser modificado, sin llevar a problemas de inconsistencia de datos, o sea, sin traer problemas de integrity que veíamos en security. Cuando no hay datos redundantes, cuando, por ejemplo, si vamos a un sistema transaccional, tienen la base de datos normalizada. Eso lo vieron en base de datos. Testability, que sea, digamos, fácil de hacer pruebas sobre este software. ¿Por qué? Porque tiene buena documentación, buena traza, buena codificación de código. En fin,
es fácil de hacerle las pruebas. Y por último, portability, con adaptabilidad a distintos entornos, ambientes, plataformas, installability o facilidad de instalación, no solamente de su primera instalación, sino en futuras actualizaciones. Y replaceability, es capaz, como está hecho modular, de poder cambiar este software y ser reemplazado por otro sin alterar todo el sistema. Vamos por parte integrando distintos módulos con una nueva tecnología. Esto es posible. Bueno, todo esto lo que dice ISO es importante para medir la calidad interna o externa de un software. Cuando decimos interna o externa es la calidad que tiene que ver con los artefactos que uno ve del software, como el código, los diagramas de diseño, de arquitectura, la documentación, etcétera. Mientras que la documentación de los proyectos de desarrollo también, por ejemplo, especificación de requisitos, todo eso hace a la calidad interna. Y la calidad externa es del software en ejecución. Lo vemos a veces como caja negra, a veces no, pero bueno, en definitiva la calidad externa. Después tenemos la calidad del uso, que es la calidad del software en ejecución, pero en distintos entornos. Y acá vamos a lo que habíamos dicho, que vamos a ver ejemplos de métricas de producto. Por ejemplo, para medir la adecuación funcional, ¿cuál usa la International Standardization Organization con la International Electrotechnical Commission? De esa serie QAR que les dije, que es la ISO IEC 25000, la ISO IEC 25010 es la que establece el modelo de calidad. Y después la 25023 es la que describe en detalle las métricas. ¿Qué es lo que pide? Lo que pide la 25010 es que tengamos un patrón de descripción de métricas que después van a ser descritas en la 25023. Entonces, tenemos el nombre de métrica, es adecuación funcional, su propósito es cuán adecuadas son las funciones evaluadas, el método de aplicación es el número de funciones que son adecuadas para realizar las tareas específicas comparada con el número de funciones evaluadas. La medición o la fórmula de cálculo, bueno, X es igual a 1 menos A sobre B, donde A es el número de funciones en que se detectaron problemas durante la evaluación y B es el total de funciones evaluadas. ¿Cómo se interpreta este valor? Va a dar un resultado entre 0 y 1, cuanto más cercano a 1, mejor. El tipo de escala es absoluta, el tipo de unidad de medida es cantidad sobre cantidad. A sobre B son cantidades. Entrada para la medición es la especificación de requisitos o el reporte de evaluación. Y después hace referencia a otra norma ISO, que es la del ciclo de vida para el software, es la 12207, ISO IEC. Entonces dice, bueno, esta métrica, ¿en qué proceso la puedo estar, digamos, calculando o guardando? Y dice, bueno, en procesos 6.5 de validación, 6.3 de aseguramiento de la calidad, 6.5.3 de pruebas de calificación. Y por último, ¿cuál es la audiencia objetivo? Bueno, los desarrolladores o responsables de aseguramiento de la calidad del software. Después, ustedes van a utilizar un modelo de calidad llamado QSAT, de las siglas de Quality Surgeon Angeleri Titioski. Es de Argentina, digamos. Y las universidades que están sobre este framework, que se llama MyFEPS, y su modelo de calidad son la Universidad de Belgrano, que fue la primera creadora, porque ayudaba a IRAM en la certificación de productos de software en Chile, en Perú, etcétera, y la Universidad Nacional de La Matanza. Son las dos universidades que en el país están más avanzadas en este tema. Bueno, este modelo argentino dice que hay 17 características básicas
y que se asocian a contextos. O sea, yo no habla solo de calidad interna, externa en uso, eso sí lo habla a nivel de métrica, sino que dice, ¿cuál es el contexto que nos interesa? Nos interesa más ligado al ciclo de vida. El software está siendo desarrollado, está siendo testeado, está siendo instalado, está siendo utilizado, está operando con una interacción en el entorno, o está siendo adaptado para futuras versiones, o a distintos idiomas, o a mayor cantidad de gente. En fin, en definitiva, estos son los 6 contextos que se han pensado. Ustedes pueden inventar alguno más si se les ocurre y es bienvenido. Y después habla de las características básicas que tienen que ver también con las de ISO, porque cuando decimos que el software sea adaptable lo decimos en ISO y en argentino también. La calidad de sus artefactos para medir calidad interna, la facilidad de su mantenimiento, cómo está estandarizado, porque eso también ayuda a que sea más fácil de mantener, que sea más fácil de cambiar un módulo por otro, en fin. La facilidad de instalación en su primera versión y en otras, la capacidad para ser probado o testabilidad. ¿Testabilidad? Facilidad de pruebas. Capacidad para ser probado. Después, en el contexto de ser usado, podemos ver su constancia, o sea, tenemos más usuarios, más idiomas, más todo, pero se mantiene bien su ejecución, su performance o se degrada. Más datos, se degrada, se vuelve más lento el sistema o no. Su correctitud, da cálculos con precisión o no, ejecuta las funciones, digamos, con correctitud. Su cumplimiento legal de estándares, normas, reglamentaciones propias de la compañía o legales. Su efectividad, disculpen, cuán eficaz es y eficiencia, cuán eficiente es. O sea, es eficaz, cumple su propósito, pero con poco manejo de recursos. O sea, no usa tanta memoria, no usa tanto velocidad de procesamiento, no absorbe la mayoría no ocupa la mayoría de la velocidad de procesamiento del procesador. ¿Cómo es en cuanto al manejo de fallas? Ya sea para prevenirlas, por ejemplo, cuando ponemos buenas reglas en la interfaz, para evitar que alguien involuntariamente ponga en un campo fecha todo alfanumérico o ponga ese tipo de errores, símbolo o algo que se le pifió el dedo y puso la coma de al lado que no es un número. Todo eso lo podemos manejar previniendo. Y si no, bueno, corrigiendo una vez que hubo el problema. Después tenemos la satisfacción de las partes interesadas o stakeholders. Y acá tenemos 2 aspectos. Pueden ser que no sean usuarios, pero que igual están interesados. Por ejemplo, los gerentes o algo. Capaz no están poniendo la manito a cada compra que hace la persona del supermercado, pero sí sabe por su gente si les está funcionando bien o no el sistema, por cuán quejoso es o no su gente al respecto de ese sistema. Y luego la satisfacción de los usuarios, que esta es clave, digamos. La seguridad de no causar daño, ya sea daños al medio ambiente, daños humanos, la seguridad informática y la usabilidad o facilidad de uso, que ya les expliqué antes. ¿Cómo veríamos métricas en este modelo? Bueno, se dice, ¿en qué medida el producto software hace que en el contexto de su uso o no uso o cuál? Y es evaluable en términos de. Entonces, si vamos a medir, por ejemplo, la característica básica de satisfacción de usuario, decimos, ¿en qué medida el producto software hace sentir confortable al usuario en el contexto de su uso, de modo que los usuarios tienen una subjetiva percepción de satisfacción por el uso del sistema? Y esto es evaluable en términos de opiniones subjetivas de usuario. Bueno, esto todavía no llega a ser la métrica. Esto es como les decía, partimos en un enfoque top-down, desde algo más general
hasta poder llegar a lograr medirlo. Acá lo que queremos medir es la satisfacción de usuarios. Y decimos, bueno, pero muy linda, pero ¿en cuanto a qué la satisfacción vamos a medir? Y bueno, la podemos medir en cuanto al confort físico, en el uso del software, en cuanto a la estética, en cuanto a la facilidad con que acceden a las funciones, en cuanto a la satisfacción para la entrada de datos, por ejemplo, si hay lectores o no, o cargan manualmente. Hay gente que le gusta usar el mouse, hay gente que el postre es muy lento y quiere poder ingresar directamente con teclado. Y todo eso tiene que ser en función del tipo de software para el que va a ser usado esa entrada. La satisfacción de la comprensión de las salidas, informes, reportes e información que brinda el sistema, hasta incluidos los mensajes. Satisfacción en cuanto al aprendizaje, fácil de aprender. Y bueno, como todas encuestas o no, porque se mide en términos de opiniones subjetivas de usuario, o sea, encuestas, la satisfacción total, que es como para validar si más o menos viene bien todo lo demás, esto tendría que dar bien. Si no hay una inconsistencia y no es confiable la encuesta de esa persona porque venía distraída cuando la llenó. A su vez, cada una de estas subcaracterísticas también se define. Y otra vez, confort físico. ¿En qué medida se evalúa el sistema? Entonces se evalúa en qué medida el sistema es percibido como confortable por el operador. ¿En qué contexto? En el contexto de su uso diario y repetitivo. Acá me faltó subrayar en qué contexto. Y es evaluable ¿cómo? Es evaluable en términos de opiniones subjetivas de usuario, comparable con el 100% de satisfacción, o sea, otra vez encuestas de satisfacción referidas al confort físico. El atributo sería el grado de confort percibido en entorno de uso. Y acá sí vamos a la métrica. Tenemos una fórmula de cálculo. La métrica es M igual sum de G, C, F, I sobre N. Fantástico, pero ¿cómo llegamos a ella? Preguntamos a N usuarios. De 0 a 100, ¿cuán confortable les resulta trabajar con el sistema? El resultado se registra en la variable grado de calidad física del usuario. Grado de calidad física del usuario y a continuación se saca el promedio. M igual la suma de todos los puntajes que dio estos usuarios sobre el total de los usuarios. Entonces, ¿cómo se calcula en este modelo argentino el grado de calidad de una característica básica, que eran las de más arriba de todo, esas 17 que yo les había explicado? Bueno, va a resultar de la medición de sus subcaracterísticas de una manera ponderada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, puede haber una característica que sea más importante que otra. Entonces, en algún momento hay que establecer cuál podría o no ser más importante. Esta es la ponderación. El grado de calidad de una subcaracterística se mide a su vez de la composición ponderada de sus subcaracterísticas. Este modelo permite más de un nivel de no solamente característica, subcaracterística y atributo con su métrica, sino que puede haber subcaracterísticas y subcaracterísticas. N no establece, pero más de subcaracterísticas no hemos visto hasta ahora. Y esto resulta de la composición ponderada de los atributos. Por ejemplo, este atributo del grado de confort percibido en el entorno de uso. Y a su vez, ¿cómo se calcula el valor del atributo? Calculando la métrica. Acá, esta métrica. Con esta métrica nos da el valor de este atributo, multiplicado ponderado por su grado de importancia para calcular el valor de una subcaracterística, que a su vez se pondera con su grado de importancia con otras subcaracterísticas hasta llegar a poder calcular el grado de calidad de la característica básica. En este caso, satisfacción de usuarios. Bueno, después vamos a ver una presentación donde se analizó una red social académica hace un montón de años. Se usaron el objetivo era medir el grado de satisfacción de stakeholders, entre ellos usuarios y no usuarios. Los no usuarios
se los evaluaba cómo consideraban el software, considerado útil, apropiado y confiable en base a lo que escuchaban de los usuarios de todos los días. También se hacía por encuestas. Considerado apropiado, considerado confiable, o sea, considerado útil, apropiado y confiable. Todo con promedio de encuestas. Y lo que se hacía era pedir a cada stakeholder que iba a participar de la evaluación cuán importante le parecía cada una de estas tres sus características, considerado útil, apropiado y confiable. Entonces, por ahí el stakeholder 1 decía que considerado útil lo veía muy importante, que se mapeaba a 1. Considerado apropiado lo veía importante, que se mapeaba a 0,75. Y considerado confiable no era tan importante para él, lo ponía mediano. Entonces era 0,5 sobre 1. Esta es la puntuación que le dio uno de los stakeholders, pero había más. Entonces se van pidiendo que completen esto de muy importante, importante a cada uno de estos stakeholders. Estos son cuestionarios. Y en base a eso, después se promedia la ponderación que le dio cada stakeholder y se saca el peso que va a tener este atributo de calidad, en este caso la subcaracterística. ¿Cuál subcaracterística era? Chun, chun. Considerado útil, cada una de ellas. Considerado apropiado y considerado confiable. Considerado útil 0,83, el promedio de considerado apropiado es 0,83 y el promedio de considerado confiable, en base a las respuestas que dieron, es 0,75. Y después eso se va a usar para lograr medir más arriba las características básicas. Acá hicimos también las encuestas para la satisfacción a los usuarios. O sea, era una red social académica. Los no usuarios eran los directivos, claramente decano, director de carrera, coordinadores, secretario académico. Y los usuarios eran los docentes, los alumnos. También pensaban cuál le parecía más importante de estas subcaracterísticas. Había más en el modelo calidad subcaracterística, pero bueno, ninguno la eligió importante, entonces las que nadie le pareció importante directamente las omitimos en la evaluación, las quitamos después, no las consideramos para los promedios. Y después con un Excel vamos calculando cada una de las subcaracterísticas, como la 12.1, considerado útil, considerado apropiado, considerado confiable por los stakeholders no usuarios. Y para medir la satisfacción del usuario, el confort físico, el acceso a funciones, la estética, la satisfacción total. Acá poníamos esto que está verde, si se fijan, son los mismos valores que están acá. 0,83, 0,92, 0,75, 0,92. Acá abajo dice 0,83, 0,92, 0,75, 0,92. Y lo que está en celestito es el cálculo de la métrica, donde hicimos no la encuesta de ponderación de importancia relativa de esta característica, sino los cuestionarios de cuán satisfechos estaban o no, cuán útil les resultaba o no, esas encuestas de satisfacción. Entonces, bueno, entre todos los que completaron, las tres stakeholders, dio 0,73. Considerado útil, 0,70 apropiado, 0,69 confiable. Y luego se calculaba entonces el total de la característica básica, que es la gris. ¿Cómo? Multiplicamos 0,73 por 0,83 más 0,70 por 0,83 de vuelta, más 0,69 por 0,75, dividido la suma de los pesos, 0,83, 0,83 más 0,75. Y ese valor nos daba 0,71. Hicimos lo mismo para la otra subcaracterística, la satisfacción de los usuarios, y nos dio 0,70.
Y ahí volvimos a multiplicar 0,71 por 0,83 porque satisfacción de los stakeholders que no son usuarios había tenido un peso de importancia de 0,83. Y luego 0,70 por 0,92. Dividido la suma de 0,83 más 0,92 nos da 0,70. En conclusión, ese 0,70, bueno, acá dice 0,79, decía como que era justo lo que se había definido en el umbral de aceptación de esta evaluación. Quiere decir que aprobó cagando, como quien dice. Aprobó justito. Porque, ¿cuál fue el problema que tuvo esta red social académica? El problema que tuvo es que como la había hecho la facultad de informática y se entendía que, se pensaba que tanto docentes como alumnos conocían las redes sociales, no se capacitó a la gente después de desarrollar el producto. Pero resultó que no era tan así, o sea, era gente informática sí, pero no todos estaban en aquella época familiarizados con las redes sociales, con lo cual les resultaba mucho más complejo que un sistema de cátedra virtual que había anteriormente. Así que bueno, lo que se hizo finalmente fue capacitar y todo eso. Para eso sirvió medir. Y bueno, cuando nosotros vemos así, que les mostramos, vuelvo al principio, estos dos colores, uno más oscuro, uno más claro, bueno, luego vemos cómo llegamos a estos valores, por las subcaracterísticas, que serían estas. Satisfacción de usuarios, usabilidad objetiva, tienen confort físico, acceso a funciones, comprensión de salidas, estética, satisfacción total. Y viceversa con el otro. Fíjense que hay rectángulos más largos que otros. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más largo el rectángulo, más importante les parecía a los stakeholders, a los usuarios o etcétera, esta función. Por ejemplo, el acceso a funciones. Les parecía más importante que el confort físico. Y el color oscuro es porque les dio mejor puntaje. Por ejemplo, el confort físico les dio 8, y pico, 88, no sé. Mientras que en el acceso a funciones dio menor. ¿Qué quiere decir esto? También nos sirve medir esto. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos mejorar la percepción de este producto, tendríamos que mejorar los rectángulos que están más claritos. Podría haber sido amarillo, naranja, rojo, que no fue el caso, llegó hasta verde clarito, nadie estuvo tan insatisfecho. Y sobre todo los más largos, porque es lo que más van a percibir cuando lo mejoremos. Entonces, bueno, acá diríamos, bueno, vamos a facilitar el acceso a funciones. Y eso, vamos a poner el foco en mejorar eso y no la estética. Porque la estética viene dando bien, está verde oscura. Ok. Esto así de estas maneras es que se fue haciendo certificaciones de productos software y este es un ejemplo de sello de conformidad. ¿Qué era este certificado? Bueno, no digo qué producto es, lo debo haber sacado por confidencia. Ah, acá está. Era un certificado que se decía la red de conexión V, quiénes eran los stakeholders o lo que sea. Y ahí llegan al trabajo práctico 3, establecen objetivos de calidad, tienen después el enunciado subido al miel, para hacer un Sí. seguimiento que se cumpla lo establecido en la política definida en el TP2. Y se definen a su vez 5 indicadores o métricas para los objetivos. Muchas Sí. gracias. Ahí si querés déjame un segundito, Pau, el anterior, ya que estabas Para. compartiendo vos. Sí. Ese mismo. Gracias. Perfecto. Bueno, antes de habilitar ya el TP, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Paula, aprovechamos que yo estaba dando métricas y bueno, ella dio, digamos, un adelanto de lo que luego también van a tratar en las clases de producto y lo van a aplicar, más que, además de volver a reforzar, digamos, la teoría, lo van a aplicar, ¿sí? Que es donde más se va a comprender. Tal vez hoy se apabulla
escuchan que son muchas fórmulas, pero bueno, luego cuando lo empiezan a hacer en un caso concreto, fluye mucho mejor. La idea de hoy era darles un pantallazo, digamos, de cuando hablamos de métricas del proceso, a qué nos estamos refiriendo, que tienen más que ver con analizar la eficiencia, cómo estamos desarrollando el software, cómo está trabajando el equipo, y luego algo más concreto tal vez, ¿sí? Que son las métricas del producto, donde se va al grano, ¿no? Estoy analizando el atributo de calidad, de usabilidad, de mantenibilidad. Bueno, voy al grano, analizo estas subcaracterísticas con esta fórmula, se mide de esta forma. Pero el TP lo vamos a realizar sobre, digamos, las métricas de proceso, que es con lo que venimos trabajando hasta ahora. ¿Quedó alguna duda en métricas de producto, lo que dije hoy, o después cuando veamos producto lo quieren ver más tranquilo? Por ahí tienen alguna duda ahora ya y que no Sí, se claro. queden con esa curiosidad. ¿Alguna consulta? No veo porque estoy compartiendo. Alguien me dirá, si tienen consulta, la pueden verbalizar o poner en el chat y me lo lee Inés o Rosa. Profe, disculpe, yo me quedé con una consulta, pero sobre otro tema. No sé si puedo preguntar ahora o después. ¿Sobre qué? Sí, Sobre pregunta. mapa de procesos. Si, por ejemplo, tengo una empresa que hace desarrollos como las que estamos viendo en los trabajos prácticos, la parte de ventas de ese producto tiene que ir en la parte de soporte, ¿no? Porque no entiendo en cuándo iría en los procesos normales. Venta sería la parte ¿Procesos comercial. primarios? ¿Cómo? Perdón, no entendí. Sí, te estaba Responder preguntando, vos. Pau, para poder responder. ¿Respondo yo o vos? No me quedó claro. No, que creo que quería agregar algo más. ¿Quién estaba preguntando? No sé el nombre, perdón. Como no están habilitadas las Matthew. personas, no. Matiu Santamaría. Ahí está. Tu consulta era, recordemos que procesos primarios, los que se grafican en el medio, son la razón de ser de la organización. ¿Sí? Los que generan, digamos, el producto o el servicio que se está graficando en el mapa de procesos. Si se quita uno de esos procesos, la organización no puede producir o entregar ese bien o ese servicio. Entonces, ventas en este caso, forma parte del, no te llegué a escuchar porque estoy con mala señal del ejemplo que vos mencionabas. Forma parte de los procesos que son core, digamos, de la organización, ¿o no? No, yo no yo no lo pondría, por ejemplo, pero me parece raro porque si no los venden o no tienen esa parte, es como que la empresa, por más que no sea el core de la empresa, como que no funciona. Por eso siempre me pareció raro esa parte como Estás es. hablando en general, ponerle, no sé, el sector comercial de una empresa que desarrolla software. Claro. El proceso. Si lo pones, digamos, claro, es buena pregunta. Yo ahí, Sí, contesta vos, Pau. particularmente, depende si estás haciendo ese mapa de proceso en una certificación de ISO 9001. Vos sabés que todo lo que vas a poner como proceso clave dentro del certificado es lo que más vas a tener, digamos, medido, va a estar mejor, va a poder ser más confiable ese proceso. Digamos, entonces, si a vos te interesa mucho que la gente del sector comercial trabaje en ese marco, lo podrías llegar a poner, digamos, como entrada de tu proceso de desarrollo y en la línea de procesos a certificar. Ahora, si vos es por primera vez que vas a pedir el certificado ISO 9001 y no vas a ir con todos los procesos a certificar a la vez, normalmente vas por el proceso clave. El clave es el de desarrollo de software. ¿Qué quiere decir? Que si vos haces un mapa de procesos y de golpe pones comercial con el mismo grado de importancia que desarrollo,
puede estar bien. Y si lo pones como proceso de apoyo, también puede estar bien. La mirada, ya te digo, podría ser, esto es pensando en una certificación. Ahora decirle vos, Inés, el consejo que querías darles vos. No es un consejo, sino que justamente era una buena pregunta, porque, bueno, podía depender, digamos, de dónde que se lo mire, si era de apoyo o si era Exacto. primario, ¿no? Era una buena Eh, pregunta. Sí, ¿Te quedó era una buena claro, Matthew? Sí, profe, sí, sí. Así que Ok. muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? A ver si ahora no tengo tan mala señal. Habilito la cámara. Hacemos intervalo y volvemos las 9, Sí. Inés, ¿Quién quería hablar? o a 9. El TP lo volvió a Un subir, ¿no? segundo, no sé si alguien quería hablar. Sí, lo volví a subir porque le puse la fecha límite. Ah, La perfecto. primera versión no lo tenía, le puse la fecha límite de la semana que Ahí, viene. dejen de grabar, El que TP está está grabando. subido. Ahí Ahí. corto. El TP Ya está no sé. subido, le puse la fecha de entrega.